Hola, bienvenidos a Loco por las Carnes. Yo soy Jaikel Márquez y hoy vamos a hacer una pizza clásica, la pizza clásica cubana, la que tú te comías de 10 pesos allá en La Habana y 5 en Camagüey, esa misma. Vamos a empezar. Para la receta de hoy vamos a utilizar queso mozzarella, harina, vamos a utilizar 1 kilogramo de harina, aceite, tocineta, levadura granulada, en este caso vamos a utilizar levadura granulada, 4 onzas de agua tibia para preparar la salmuera. Vamos a utilizar también cebolla, porque vamos a hacer una pisita de cebolla también, azúcar, sal, salsa de tomate o ketchup y pasta de tomate o puré de tomate, como se conoce normalmente en Cuba. Vamos a preparar la masa y vamos a darle, que tenemos ya hambre. Bueno, vamos a ver la temperatura que tenemos aquí. Ya tenemos, vamos a ver, creo que unos 100 grados. Sí, ya estamos en unos 100 grados. Ya a los 100 grados vamos a retirarla del fuego, o sea, ya apagué la candela y vamos a preparar en esa agua tibia la salmuera. Bueno, aquí tengo 2 cucharadas de azúcar. Vamos a adicionarle 1,5 cucharadas de sal, 1 cucharadita y media de sal en el agua tibia. Y vamos a adicionar la levadura. Esa levadura la vamos a disolver en esta agua y vamos a darle un tiempecito de reposo, a esperar a que se disuelva bien. Cuando ya la levadura ya empiece a hacer burbujas, cuando ya empiece esta salmuera a burbujear, es que ya está lista para adicionársela a la masa. Hasta tanto, vamos a ir preparando la salsa de la pizza, porque todo esto tiene que ser, no corriendo, pero todo tiene sus pasos lógicos y hay que ir preparando paso por paso todas las cosas. Vamos a preparar la salsa. En un sartén vamos a vertir un poco de aceite, más o menos 1 onza de aceite. Vamos a adicionarle 1 cucharadita de sal y directo vamos a adicionarle ya la pasta de tomate o el puré de tomate. Señores, recuerden que estamos haciendo la clásica pizza cubana, que así es como se prepara la salsa y así es como se prepara todo. Vamos a taparlo un poquito, a darle más o menos unos 5 minutos para que el puré se empiece a sofreír. Ahora voy a adicionarle la salsa de tomate o el ketchup. Aquí en Ecuador a la salsa de tomate le dicen ketchup. Y a lo que nosotros le decimos puré de tomate, se le dice o puré de tomate o pasta de tomate. Ya tenemos aquí para preparar la salsa. Ahora vamos a darle tiempo a que se sofría todo. Recuerden que lo único que hicimos fue adicionarle puré de tomate, aceite, sal y agua. Esto es lo único que lleva esta salsa. Puede que le suene extraña, pero así es como se prepara la salsa de la pizza de 5 pesos o de 10 pesos en La Habana. Verdaderamente es una salsa sencilla. Lo que hay que hacerlo es con calma para darle tiempo a que se integren los sabores, pero lentamente, no corriendo. Vamos a darle 5 minutos más. Bueno, miren, esto es lo que yo quería que ustedes vieran. Miren cómo está burbujeando, o sea que ya está lista para introducirla en la masa. Vamos a introducirla en la masa. En la masa no, en la harina. La masa la vamos a hacer ahora. En el mismo vasito donde ustedes prepararon la salmuera, vamos a adicionarle un dedito de aceite. Y ya. Hay que meterle, esto es meterle mano ahora y listo.
Si ustedes ven que le va haciendo falta agua, porque sí le va a hacer falta agua. 4 onzas con 1 kilogramo de harina no es nada de agua. O sea que este primer paso lo van a hacer fácil. Si ustedes ven que le va haciendo falta agua, la van a ir adicionando lentamente, poco a poco. Aquí veo que me va a hacer falta agua. Miren cómo está el vasito. 4 onzas más. Esta agua de la agua de la pila en estos momentos, como hace bastante sol, está saliendo bien calentica. O sea, no caliente, caliente, pero está saliendo bien templadita. Está sabrosa. Aquí veo que me va a hacer falta más agua. Vamos a adicionarle otro poquito más de agua. Mire, por la mitad. O sea que serían 2 onzas. Ya vamos por 4, 8 y 2, 10 onzas de agua, ¿verdad? Casi siempre a 1 kilogramo de harina debe de adicionársele 10 onzas de agua. Casi siempre. Aunque te quede un poquito suave la masa, es mejor. Mientras más suave se sienta al tacto, más suave va a saber al paladar. En este punto vamos a darle 5 minutos de reposo para cuando ya repose esos 5 minutos poder, o sea, nos va a quedar más suave cuando le demos el tiempo de reposo este. No se los van a hacer grumo porque en esos tiempos, en esos 5 minutos, la masa va a absorber humedad y nos va a aportar mejor calidad de masa. Ya en este punto ven, mire cómo está, que casi no se pega. Yo también la amasé un poquito, le voy a ser sincero, ¿no? Pero ya no se pega. Vamos a pasarla para la meseta y vamos a terminar de amasarla aquí. En este momento me voy a limpiar las manos con harina. ¿Ven? Ya quedó más limpia. Y ahora vamos a terminar de amasarla. Está bien suave, pero casi no se pega en las manos. Ya se pega muchísimo menos. Vamos a espolvorearle un poquito de harina, porque ahora es el momento de darle el punto a la masa. La van a doblar así, dándole margen a que quede oxígeno por dentro, a que quede aire por dentro. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejarla reposar hasta que doble el tamaño. Cuando ya doble el tamaño, vamos a seguir con la preparación de la pizza. Bueno, miren familia, ya aquí casi dobló el tamaño. Lo destapamos ahora. Recuerden siempre cubrirlo o con un trapito, con un paño que esté limpio, o con un plástico, con un nylon. Mire cómo está. Ya está bien esponjada y está suavecita, que es lo que queríamos lograr. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar la masa de aquí. ¿Ven cómo ya está? Que no se pega nada. Vamos a sacar la masa de aquí para porcionarlas. Y ya depositarla, ponerla en los platos. Cuando usted deja la masa reposar como debe ser, la masa obtiene esta consistencia y no se les pega en la mano ni nada. A mí no me gusta manipularla mucho después que ya está elevada porque es como si se le fuera todo el aire y es como maltratar la levadura. Entonces vamos a hacer unas bolas aquí lo más rápido posible. Y ahora vamos a buscar que todas tengan el mismo peso. Para eso se pueden ayudar con una pesita. Y vamos a buscar que cada masa tenga 180 gramos. Para que quede bien en el... A ver, miren así. No sé si ahí sale bien. Así más o menos. Que quede con 180 gramos. Cada masa que quede igualita, del mismo peso. Pues 180 gramos casi siempre es lo que se le ponía a las pizzas en cubo.
Una vez que ya están todas las pizzas, todas las masas pesadas, nos vamos a mojar las manos y con las manos húmedas vamos a extenderlas por todo el molde. Con las manos mojadas. De esta manera. Ahora le añadimos la salsa. Y con una brochita o con la misma cuchara la pueden extender. Y aquí encima de la bandeja del queso lo riegan un poquito y le hacen esto. Se le riega el queso por todos lados. Y así lo vamos a hacer paso por paso con todas las pizzas. Una vez que ya estemos preparando la última pizza, tienen que prender el horno para irlo precalentando. Ya que están montadas todas las pizzas, vamos a adicionarle la que va a ir de queso. Se deja sola, ¿no? Esta es la de tocineta. Ya lo vamos a poner para acá. Todas las pizzas se tienen que montar con el queso primeramente. Y después se le adiciona lo que usted le vaya a adicionar. Si le va a echar jamón, si le va a echar cebolla. En este caso vamos a hacer 4 pizzitas de tocineta. Y yo creo que me alcanza también para 4 pizzas de cebolla. Voy a hacer 3 pizzas de cebolla porque a la niña no le gusta la cebolla. Entonces, ya, aquí está listo esto. Ya estas 4 son la de tocineta. Vamos a preparar ahora la de cebolla. Es así, usted tiene la cebolla cortadita en juliana o la puede cortar en aros también. Le adiciona la cebollita por encima y ya está lista. Esto es lo más sencillo que hay. Vamos a hacer 3 de cebollita. Y las de queso se quedan así. Ya, listo. Ya estamos listos. Ya tenemos el horno precalentándose. Cuando ya llegue a la temperatura necesaria, entonces vamos a empezar a hornearla. En estos momentos retiran la pizza de adelante porque en este caso el horno es pequeñito y vamos a ponerla en la parrilla de arriba. ¿Por qué hago esto? Porque ya se cocinó la parte de abajo y ahora vamos a terminar de gratinar el queso y buscar que se ponga doradita la parte de arriba del queso. Vamos a quemar un poquito el queso. Bueno, señores, así les deben de quedar las pizzas. Así, en este punto. Ve que se separa un poquitico. Miren el bordecito quemadito. De esta manera. Con alicate y con todo, en Cuba se hace así. Con un alicate, o con un pañito, o con un papelito. De esta manera les debe de quedar la pizza. Entonces, ¿qué es lo que se hace allá? Se coge una hoja y se pasa y se pica por ahí. Y con esto mismo, con esta misma hoja, se mete así por acá abajo. Y así, de esta manera. Se dobla la pizza y así te venden la pizza en Cuba. Así, de esta manera. Vamos a probarla, a ver qué tal quedó. A lo mejor me quedó con un poquito de falta de sal, pero es importante que sepan esto. Si ustedes le adicionan demasiado sal a la masa se va a demorar un poquito en elevarse. En elevarse me refiero a que coja el tamaño anchito. También se va a demorar en caerse la masa. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando usted tiene una pizzería y hace las pizzas y se le demora mucho en venderla, la masa puede caerse rápido, entonces se pone flaquitica. Si le adiciona un poquito más de sal, que llegue al punto de la sal, se le va a demorar un poquito más en caerse esa masa. Va a tener un poquito más de consistencia. Vamos a probarla. Me parece que me voy a quemar porque está achicharrando esto.
Está bien caliente. Pero bueno, vamos a probar. Me parece que me estoy comiendo una pizza en Camagüey. Miren cómo está. Están riquísimas. Aquí estoy haciendo el video, pero me estoy achicharrando la boca de igual manera. Espero que les haya gustado este video. Les mando un abrazo muy grande y muchísimas gracias por el apoyo que nos están dando. Y los espero para la próxima, para disfrutar juntos de otras recetas de Loco por las Carnes. Nos vemos. Chao, bendiciones.